Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva partida con Alexei Sirov, en esta ocasión llevando las piezas negras. Ha terminado hace poquito la quinta ronda, esta partida corresponde a la misma y con piezas blancas está Ivan Saric. Una partida muy importante que en el caso de que gane uno u otro pues le coloca prácticamente arriba en la clasificación. También, como sabemos, estaba hasta esta misma ronda Alireza Zafiruza comandando la clasificación. La veremos al final de esta partida. Y de momento, ya en el tablero, una partida interesantísima, como no puede ser de otra manera, siempre que Sirov está involucrado en ella, pues E4. Sirov responde con E5, Saric juega caballo F3, caballo C6 y nuevamente alfil B5. Creo que los últimos 3-4 vídeos son con la apertura Ruy López o española. Tras estos movimientos, defensa Morphy con A6, alfil A4, caballo F6 y tras estas jugadas las blancas deciden enrocarse en corto. Hay ataque o no está defendido este peón de E4, pero en caso de que las negras capturasen, pues hay líneas teóricas en las que no es que se esté perdiendo la partida, se captura en E4, luego hay doble ataque por parte de las blancas con el caballo y la torre, aprovechando que el rey está todavía en el centro, ¿no? El rey de E8. De todas formas, aquí Sirov juega B5, el alfil se retira a B3 y tras alfil C5, activando el alfil de casillas negras y también permitiendo el enroque en la siguiente jugada en corto, en caso de que lo realiza, se juega C3. Se gana un poquito de espacio para jugar un D4, quizás una ruptura central, manteniendo centro, también liberando esta casilla en caso de que las piezas negras jugasen quizás caballo A5, atacando a la que es hasta ahora la pieza más activa de las piezas blancas. Y tras estos movimientos, D6 por parte de Sirov. Permite el desarrollo del alfil de casillas blancas, quizás a G4, clavando al caballo de F3, aunque primero Saric decide jugar en el flanco de dama. A4, la torre de A8 está sin defender y si no se hace algo al respecto, en esta posición A por B5 está viniendo en la siguiente jugada y este peón, como vemos, está clavado, ya que cae la torre, también hay ataque sobre el caballo de C6 y las cosas se complicarían. Por lo tanto, algún movimiento con el alfil de casillas blancas para permitir la defensa de la torre es posible y también retirarse a B7 o jugar torre B8 como continúa la partida. D4 con ataque sobre el alfil, se puede capturar quizás en D4, aunque aquí Sirov decide retirar el alfil a B6 y A5. Hay doble ataque por parte de las negras en la casilla de A5 y Sirov juega alfil A7. El tema es que en caso de que las negras capturen con el alfil, por ahí tengo a mi hija que está ahí pues dando sus primeros gritos, así que un saludo, y la línea podría seguir con perdón, con D por E5. El tema es que las negras están perdidas. En caso de D por E5 hay ataques también sobre el caballo de F6. Primero se ha abierto la columna, dama por D8 jaque, el caballo no puede capturar ya que sigue defendiendo el alfil de A5 del ataque posible del rey, y en caso de rey por D8 la línea podría continuar con alfil de 5. La idea nuevamente es atacar a este caballo indefenso que además defiende en A5, y si caballo por D5 momentáneamente se salvan las cosas. Nuevo ataque sobre el caballo. Como decimos, hagan lo que hagan, el alfil, si se retira el caballo, pues deja de estar defendido, y si se defiende el alfil y tras la captura en C6, pues también permitiría la captura en A5. Por lo tanto, perdedora en cualquiera de los casos. Esto si se juega o se captura en A5 con el alfil, y si se captura con el caballo, la línea podría seguir o continuar con torre por A5 directamente. Se entrega la calidad, pero tras esta captura en E5 y recapturar, caballo por E5 es muy fuerte. Se está tocando en F7, es verdad que aquí, perdón, tras esta captura en D por E5, pues primero nuevamente se ha abierto la columna para la dama, jaque, tras esta captura es ahora cuando se captura en E5 para dar jaque en F7, ¿no? Antes pues no era la misma posición, y el tema es que no solo se está dando esta posibilidad de jaque en F7, sino también en C6, estando jaque, tocando la torre, también el alfil, y las blancas pues están con cierta ventaja en la posición. Por lo tanto, ni una ni otra
quizás son posibles, Sirov lo sabe, retira el alfil a 7 y tras estos movimientos se juega h3, teniendo control sobre la casilla de g4, también sobre la de f5 y sobre la de e6 en caso de que el alfil se desarrolle en la misma, ya que un avance del peón a d5 estaría ganando quizás una pieza en la siguiente jugada. Es por ello quizás que el alfil se retira o se desarrolla por la gran diagonal en b7, alfil e3, más jugadas de desarrollo y como vemos este peón estaba indefenso. Aprovecha Sirov para capturarlo en e4 y tras jugarse torre e1, e por d4 y c por d4. Las piezas blancas cuentan con un peón aislado. De momento d5 refuerza el caballo d4, también evita que el alfil de casillas blancas tenga cierta fuerza sobre la casilla de f7 y aquí Šarík juega caballo b d2. Caballo e7, también dando fuerza y paso al alfil de casillas blancas y tras jugarse caballo por e4, peón por y tras estos movimientos entramos en una nueva partida. Coinciden las bases de datos de chess.com de que una de las partidas que había en juego hasta ese movimiento fue jugada en el 2019 e Iván Šarík estaba involucrado, por lo tanto al menos él pues sabe o seguramente pues tiene fresco esta línea. Por supuesto también la tiene Alexei Sirov y aquí el tema es que se podría jugar caballo g5 quizás con ataque sobre f7, se juega caballo e5 también pues seguramente con la misma intención, enroca en corto por parte de Sirov para defenderlo y tras dama g4 es de alguna manera el que está llevando ciertamente la iniciativa Iván Šarík. Quizás tras dama g4 alfil h6 con amenaza de mate pues podría ser fuerte y si se avanza el peón pues podría caer la torre de f8, por lo que aquí Sirov juega alfil d5, bloquea de momento el alfil de casillas blancas y tras estos movimientos alfil por d5. Si aquí las piezas blancas juegan alfil h6 hay una línea espectacular que vamos a ver brevemente. Se está amenazando mate en g7, caballo g6 para defenderlo y alfil g5 ya que ahora sí que existe ataque sobre el punto de h6. Hay ataque sobre la dama y si aquí las piezas negras juegan f6 ya no hay ataque sobre la dama, se ataca además a dos piezas menores. Las blancas tienen este recurso y es caballo c6 atacando muchísimas piezas. Como podemos ver, el alfil de d5 además está clavado por la acción del alfil de b3 sobre el rey. Primero habría que quitar quizás la dama, llevarla a d6, alfil por d5 con jaque y tras dama por d5 hay varias líneas que todas mantienen la igualdad. Quería mostrar pues ese movimiento en f6 que habría doble ataque, también ese caballo c6, el alfil de d5 clavado, si dama por e4, dama por g5 y caballo por a7, por lo tanto hay igualdad, se han capturado varias piezas, no se entra en esta línea y aquí, como decimos, Sirov tras alfil d5, alfil por d5 y se recaptura con la dama, por lo tanto dama por d5 y tras torre a c1 con cierta fuerza o pensando en capturar en c7, atacando varias piezas en la séptima fila por parte de Šarík, se juega a c5 y aquí el tema está que en caso de capturar en c5 habría un peón pasado y defendido, pero a cambio caería el caballo de 5. Esto es por lo que opta Iván Šarík. Vamos a ver cuál sería la línea rápidamente para mantener la igualdad, ya que está entregando una pieza. De alguna manera Šarík perdón, jugando como Alexei Sirov, un poco al revés el mundo. Y aquí, si dama, por ejemplo, d7, la línea podría continuar con c por d4. Dama por e7 ganando el caballo, se gana por el otro lado, por el otro bando, el alfil en e3 y tras f por e3, pues la partida tendría que continuar con defensa, quizás torre b7 del alfil de a7 y además atacando a la dama, ¿no? No obstante, este dama d7 no funciona. Šarík, muy valiente, decide capturar, obtiene un peón pasado, pero a cambio pierde una pieza menor. El tema es que tras jugar alfil f4 toca la dama y también a la torre de b8. Dama por b2 ganando un peón muy importante, también las piezas negras ahora tienen peón pasado y tras estas jugadas la partida continúa con dama d7 poniendo más presión o trayendo la dama a la séptima fila tocando el caballo y el alfil de Sirov.
El tema es que si aquí se intenta ganar el alfil y torre por b8, dama d7 es bastante fuerte para las piezas blancas. Pero aquí quizás o no calculó del todo bien. Vamos a ver cómo continúa la partida de todas formas Iván Šarić, ya que en caso de capturar con el alfil, pues las negras están mejor en la posición. Cuentan con 2 piezas menores por torre debido a los cambios anteriores, y en caso de ganar este peón por parte de las blancas, tocando el caballo, caballo g6, y la partida continúa con ventaja para las negras. Por lo tanto, de momento se juega, como decimos, dama d7, metiendo más presión. Sirov retira el caballo atacado, deja el alfil de a7 y tras estos movimientos se juega alfil de 7, ya que en caso de capturar en a7 por parte de Šarić, Sirov podría capturar el alfil de f4. Movimiento importante en el que se están atacando a las 2 torres, el alfil está defendido y aquí Sirov tiene solamente un movimiento para mantener la ventaja. Él lo ve y no es otro que e3, un movimiento que parece tranquilo, pero lógicamente está atacando al peón de f2, y el tema es que con la torre se ve fácilmente que no se puede capturar, ya que se pierde la torre de c1, y si peón por f por e3 podría continuar la línea con torre f de 8, ataque sobre la dama, dama por a7 es perdedora, ya que tras este movimiento se puede jugar caballo h4, y el tema es que hay mate inevitable por parte de las negras en g2. Se puede colocar la dama o hacer una primera captura para prolongarlo alguna jugada más, pero se pierde la partida, por lo tanto no funciona. Esto en caso de capturar en a7, y en caso de retirar la dama, por ejemplo, a c6, las piezas negras podrían continuar con dama f6. El alfil no puede capturar, ya que está clavado porque no está defendida la dama en esta posición, y si por ejemplo se juega torre f1, la dama simplemente se retira a e6, dama por a6 ganando un peón, pero aquí existe alfil por c5, como vemos el alfil estaba atacado, y si por ejemplo tampoco el alfil puede capturar, ya que nuevamente cae la dama, y si torre por c5 existe torre por d6. Tras estas capturas, si dama 7 atacando a la torre de b8, primero dama por e3 con jaque, rey h1, y tras jugar o retirar la torre a f8, pues contamos material y las piezas negras mantienen pieza de ventaja. Por lo tanto, f por e3 no funciona, tampoco torre por f3, se juega torre f1, Sirov ha pasado al ataque, y tras estos movimientos Sirov continúa capturando en f2 con jaque. Rey h1, nuevamente si torre por f2 cae la torre de c1, este rey se retira a h1, y ahora la partida continúa con torre b e8. Veremos que es un movimiento muy fuerte, movimiento que la torre está en una columna abierta, y tras estas jugadas torre c de 1 quitando la torre del alcance de la dama enemiga. En caso de ir a por material y capturar en a7, dama por c1, torre por c1, y las negras ganan la partida gracias a este torre e1 con jaque defendido por una posible coronación, y si se retira el rey pues cae la torre, se corona no obstante. Por lo tanto no funciona para las piezas blancas. Šarić lo que juega es torre c de 1 por ver otra continuación aquí, y en caso de no capturar, ya hemos visto que no funciona en a7, quizás capturar en f8 podría ser interesante, aunque este alfil, aparte de capturar, tampoco hace mucho más daño, ya que aquí continuaría la misma idea, ¿no? Dama por c1, y si torre por c1, torre e1 dando jaque y nuevamente ganando la partida. Este alfil realmente es un estorbo para las blancas, ya que es una barrera. Volvemos a la partida, torre c de 1 retirándose de la posición, y aquí Sirov juega alfil b8, enfrenta los alfiles, pero sobre todo retira el alfil de la casilla de a7, que de alguna manera pues podía estar atacado en un futuro, y además este alfil está en una diagonal bastante interesante. El tema es que aquí Šarić además da apertura a este alfil capturando en f8, rey por f8, defendiendo primero la torre de e8, y tras estos movimientos, ¿qué pueden hacer las piezas blancas? Ya que la amenaza difícil de defender es venir con la dama quizás a e5, y junto con el
alfil, dar mate en la posición. Además, en este momento, como vemos, el rey no tiene movimientos y aquí Šarik lo tiene ya bastante negro. Se juega G3, prolongando un poquito más la partida, y tras alfil por G3, C6. Por lo tanto, quizás con ideas de buscar la coronación, tiene a sus piezas prácticamente sin movimientos, sobre todo las torres. Hemos visto que si la torre viene al alcance de la dama, podría haber o podrían tener problemas. Por lo tanto, tras jugar dama C2, en esta posición Šarik decide abandonar. Por seguir una de las líneas, podríamos pensar en, ya que si antes era este punto para la dama, ahora podría ser este punto de E4, y como vemos, alfil y peón pues cubren todas las salidas o escapes del rey. ¿Cómo defender este punto de E4? Con la torre pues quizás difícil, ya que puede haber una captura con el peón. También la dama tendría paso para la casilla de H2, dama de 5, por ejemplo, quizás defendiendo en C6, también el punto de E4, pero aquí podría venir caballo H4 nuevamente, como hemos visto en esa línea con dama G2 mate o en pocas jugadas, ¿no? Tras estos movimientos, si torre de 2 atacando a la dama, esta se puede retirar a C3, torre de 3 siguiendo a la dama y dama E1, siendo muy potente el movimiento. Torre de 1 veniendo a defender la casilla de F1, y aquí simplemente rey G8 poniendo en seguridad al rey en negro. Tras estas jugadas, la línea podría continuar con dama D3 atacando al alfil de G3, pero este simplemente retirándose, además de bloquear al peón, lo que ha permitido es liberar esta fila para la entrada de la torre en E3, que es inevitable con mate en H3, por lo que aquí se puede hacer un movimiento como torre D2, y tras torre 3 pues hay que hacer, quizás se puede continuar con torre por F2. Está capturando el peón pasado que tenían las negras, dama por F2 por seguir un poquito más con la línea, y si torre por F2 pues torre por D3 ya elimina cualquier tipo de que puedan ganar las piezas blancas, ¿no? Volviendo un poquito para atrás, tampoco había temas de mate en caso de que la torre en algún momento viniese a E3 y se juega, por ejemplo, pues como veíamos tras este torre de 2, ya que el alfil defiende y la torre en caso de venir a E3 también podía volver a defender en algún caso. Pero no obstante, victoria para Alexei Sirov. Vamos a ver la clasificación, que no se me olvide. Esta era la partida con el último movimiento de Sirov, y como podemos ver, giro un poquito a través de la página de chess.com, pues tenemos gratas sorpresas, ya que Alexei Sirov está igualado de puntos con 4/5 con Alireza Firouzja, que también está a un nivel brutal, y no es menos Eugeni Nayer, que va en segunda posición. No sé si tienen que jugar mañana Sirov con Firouzja, nos lo dicen en un ratito, por lo tanto, sorpresa. Un saludo y vamos hablando. Chao.